el eco de la ciudad de piedra se calentaba contra su pecho, latiendo al unísono con su corazón. Atravesó el arco y se adentró en una calle principal flanqueada por altísimas estructuras pétreas. No había rastro de polvo ni de vida, solo una quietud absoluta y antinatural. De repente, un susurro rasgó el silencio. No provenía de una dirección concreta, sino de todas partes a la vez. Nunca debimos robarlo, era una voz masculina cargada de una angustia milenaria. Sofía se detuvo, conteniendo la respiración. El medallón brilló con más intensidad. Otro susurro, esta vez de una mujer, se mezcló con el primero. El rey nos advirtió: el silencio será nuestra tumba. Los ecos se multiplicaron, creando un coro de arrepentimiento y terror. Sofía apretó el medallón, casi por instinto, susurró: ¿qué robaron? La ciudad entera pareció contener la respiración. Durante un momento solo hubo silencio. Luego, un único eco, claro y frío como el hielo, resonó en su mente. El primer grito de la montaña. De las paredes más cercanas comenzaron a surgir sombras tenues, figuras translúcidas de los antiguos habitantes, repitiendo en bucle sus últimos momentos. Sofía sintió como el pánico se apoderaba de ella. No solo podía oírlos, empezaba a sentir su desesperación. Un frío glacial se extendió por sus venas. El medallón ya no estaba caliente, ahora quemaba como un trozo de hielo. Comprendió la verdadera advertencia de su abuelo: no se trataba solo de escuchar el pasado, sino de no quedar atrapada en él. En las faldas de las montañas grises, donde la neblina se aferraba a los picos como un fantasma, se encontraba la ciudad de piedra. Sus edificios, tallados directamente en la roca, se alzaban en silencio, sus ventanas vacías como cuencas de ojos ciegos. Hacía siglos que estaba deshabitada. Los ancianos del valle decían que la ciudad no estaba muerta, sino dormida, y que sus calles guardaban el eco de todos los sonidos alguna vez pronunciados entre sus muros. Quien se atreviera a pasar la noche allí podría oír susurros del pasado, secretos, confesiones y las últimas palabras de una civilización olvidada. Pero también advertían: algunos ecos son tan fuertes que pueden arrastrar a un alma sensible a su época, para nunca regresar. La protagonista era una joven llamada Sofía, de 17 años, con una melena rebelde de color carbón y una curiosidad que siempre le había traído problemas. Vivía con su abuelo, un tallador de madera, en la aldea al pie de la montaña. Él le había contado historias sobre la ciudad de piedra, sobre su rey sabio y su caída, cuando un hechizo de silencio cayó sobre sus habitantes después de que robaran el sonido del viento. La única reliquia que quedaba de esa era un medallón de piedra con un espiral tallado que su abuelo guardaba en un cofre de cedro. Este medallón, le decía, amplifica los ecos. Algún día, la ciudad llamará a quien deba escucharlos. Una noche de luna llena, Sofía encontró el cofre abierto. El medallón brillaba con una luz lechosa y pulsante. Una voz, no en sus oídos sino en su mente, la llamó: Sofía, es hora. Sin pensarlo dos veces, tomó el medallón, se envolvió en su capa y salió de la cabaña, dirigiéndose hacia el sendero que serpenteaba hacia la ciudad de piedra. El camino era escarpado y resbaladizo. Las sombras de los árboles se retorcían como dedos huesudos y el viento, que debería haber susurrado, estaba completamente en silencio. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Al llegar a la entrada principal de la ciudad, un arco de piedra desgastado por el tiempo, notó que el medallón se calentaba contra su pecho, latiendo al unísono con su corazón. Atravesó el arco y se adentró en una calle principal flanqueada por altísimas estructuras pétreas. No había rastro de polvo ni de vida, solo una quietud absoluta y antinatural. De repente, un susurro rasgó el silencio. No provenía de una dirección concreta, sino de todas partes a la vez. Nunca debimos robarlo, era una voz masculina cargada de una angustia milenaria. Sofía se detuvo, conteniendo la respiración. El medallón brilló con más intensidad. Otro susurro, esta vez de una mujer, se mezcló con el primero. El rey nos advirtió: el silencio será nuestra tumba. Los ecos se multiplicaron, creando un coro de arrepentimiento y terror. Sofía apretó el medallón, casi por instinto, susurró: ¿qué robaron? La ciudad entera pareció contener la respiración. Durante un momento solo hubo silencio. Luego, un único eco, claro y frío como el hielo, resonó en su mente. El primer grito de la montaña.
De las paredes más cercanas comenzaron a surgir sombras tenues, figuras translúcidas de los antiguos habitantes, repitiendo en bucle sus últimos momentos. Zofia sintió como el pánico se apoderaba de ella. No solo podía oírlos, empezaba a sentir su desesperación. Un frío glacial se extendió por sus venas. El medallón ya no estaba caliente, ahora quemaba como un trozo de hielo. Comprendió la verdadera advertencia de su abuelo, no se trataba solo de escuchar el pasado, sino de no quedar atrapada en él. Siguió el flujo de los ecos que se hacían más fuertes, guiándola hacia el centro de la ciudad donde se alzaba un palacio con una gran cúpula abierta. Dentro, en lugar de un trono, había un pedestal con una hendidura con forma de espiral, del tamaño exacto de su medallón. Las sombras se apiñaron a su alrededor, susurrando a la vez: «Devuélvelo. Devuélvelo y seremos libres». Zofia dudó. ¿Devolver el eco? No era eso lo que su abuelo había intentado preservar. Pero la agonía de las almas era insoportable. Con manos temblorosas, colocó el medallón en la hendidura. Una luz cegadora estalló y un sonido primordial, el rugido de la montaña naciendo, llenó la ciudad. Las sombras se elevaron, sus rostros transformándose de agonía a paz antes de disolverse en la luz. Cuando el silencio regresó, era diferente. Ya no era vacío, sino tranquilo. El viento susurraba de nuevo entre las piedras. Zofia recogió el medallón, ahora opaco y frío. En la plaza, donde antes solo había piedra, brotaba un pequeño manantial de agua clara, el primer sonido nuevo de la ciudad en siglos. A la mañana siguiente, Zofia regresó a la aldea. Su abuelo la esperaba en la puerta. No dijo nada, solo sonrió, sabiendo que la maldición había terminado. La ciudad de piedra no volvió a hablar del pasado, pero, a veces, en las noches quietas, se podía oír el suave sonido del agua corriendo. Un eco no de lo que fue, sino de lo que siempre podría ser. Zofia pensó que su misión había terminado. Había devuelto el primer grito de la montaña y liberado a las almas atrapadas. Pero una semana después de su regreso, el manantial en la plaza de la ciudad de piedra comenzó a secarse. Las piedras, que por un breve momento habían parecido cálidas, volvieron a enfriarse, y un nuevo sonido, un zumbido bajo y constante, emanaba de las profundidades del palacio. El medallón, que había permanecido opaco en su mesilla de noche, una madrugada recuperó su brillo, pero esta vez era un destello ansioso y rojizo. La voz en su mente regresó, pero era diferente, no un coro de susurros, sino una sola voz clara y desesperada. El silencio fue solo la prisión. La verdadera maldición es el olvido. Encuentra la memoria de la roca antes de que se desvanezca para siempre. Zofia supo que su viaje no había concluido. Le contó todo a su abuelo. Él, con el rostro serio, asintió. La leyenda siempre habló de dos partes, el corazón de la montaña, que devolviste, y el alma de la roca, que nunca fue encontrada. Quien controle ambos, controlará el tiempo mismo en este valle. Armada con el medallón, ahora su brújula, y una provisión de comida, Zofia regresó a la ciudad. El zumbido era más fuerte cerca del palacio. Dentro, la cúpula ya no estaba vacía. Donde antes había estado el pedestal, ahora se abría una espiral descendente en el suelo, una escalera de caracol que se perdía en la oscuridad. Un aire frío y seco subía desde abajo. Los ecos no eran de voces humanas aquí, sino de algo más antiguo, el crujido de los glaciares, el choque de los continentes, el primer latido del planeta. Descendió durante lo que parecieron horas. Las paredes del túnel estaban cubiertas de cristales que emitían su propia luz tenue, y en ellos, como en un cine natural, veía imágenes, la formación de las montañas, la llegada de los primeros habitantes a la ciudad, su esplendor y luego su decadencia. Vio como los sabios de la ciudad, en su ambición, no se conformaron con robar el primer grito. Quisieron robar también la memoria de la tierra para ser inmortales. Y al intentarlo, la montaña se defendió no con un hechizo de silencio, sino con uno de olvido, condenándolos a repetir su error por la eternidad. Al final del túnel, encontró una caverna colosal. En el centro, flotando sobre un pedestal de obsidiana, había un cristal perfecto del tamaño de un puño. En su interior, como atrapadas en ámbar, se veían todas las memorias de la ciudad, de la montaña, del valle. Era el alma de la roca.
Pero no estaba sola. Una figura hecha de sombra pura y piedra movediza la custodiaba. No era un fantasma humano, era el guardián del olvido, una entidad creada por la montaña para asegurarse de que su memoria nunca fuera reclamada. No puedes llevártela, pequeña mortal, rugió la criatura. Su voz era el sonido de un derrumbe. El olvido es la única misericordia para aquellos que pecaron de arrogancia. No quiero la memoria para mí, gritó Zofia, sosteniendo en alto el medallón. Quiero devolvérsela a la montaña. Quiero que el manantial de la verdad fluya de nuevo. El guardián atacó, lanzando esquirlas de piedra y ondas de frío absoluto que congelaban el aire. Zofia esquivó, usando el medallón para desviar los ataques. El cristal del alma de la roca brillaba. Mostrándole visiones, vio a su propio abuelo, de joven, intentando lo mismo que ella y fracasando. Vio por qué él había guardado el medallón, esperando a alguien con un corazón más puro, menos cargado de la ambición que había condenado a la ciudad. Se dio cuenta de que no podía vencer al guardián con fuerza. Su poder no era la destrucción, sino la conexión. En lugar de atacar, se arrodilló y colocó las manos sobre el suelo de la caverna. Cerró los ojos y, a través del medallón, no intentó robar la memoria de la roca, sino ofrecer la suya propia. Dejó que la montaña viera su amor por el valle, su respeto por la historia, su dolor por la ciudad perdida. Ofreció su propio recuerdo más preciado, la voz de su abuelo contándole historias bajo las estrellas. El guardián se detuvo. La sombra que lo formaba comenzó a disiparse. La criatura no había sido derrotada, sino convencida. La montaña había aceptado su ofrenda. Toma el alma, dijo la voz del guardián, ahora tan suave como el roce de la arena, y devuélvela a su lugar. La ciudad despertará. Zofia tomó el cristal. Era cálido y pesado. Al salir de la caverna, la escalera de caracol comenzó a cerrarse detrás de ella. Corrió de vuelta al palacio y colocó el alma de la roca en el pedestal, junto al lugar donde había estado el medallón. Una energía serena y poderosa recorrió la ciudad. Las piedras no solo recuperaron su calor, sino que brotó vida de ellas, musgo, flores diminutas, enredaderas. El manantial en la plaza volvió a fluir, más fuerte que nunca, y sus aguas eran cristalinas y cantarinas. La ciudad de piedra no volvió a ser un lugar de ecos del pasado, sino un santuario de memoria viva. Zofia se convirtió en su guardiana, la intermediaria entre la montaña y el valle. Años después, un joven aventurero del pueblo, atraído por las historias de la ciudad renacida, subió hasta allí. Zofia lo esperaba en la entrada. En sus manos no llevaba el medallón que ahora descansaba en el pedestal del palacio, sino una simple flor que había brotado entre la roca. La montaña te llama, le dijo, sonriendo. Tu aventura acaba de comenzar. Y así, una nueva leyenda nació, no de pérdida y maldición, sino de cuidado y renacimiento. El eco de la ciudad de piedra. Nuevo capítulo, el canto de la niebla. Pasaron 5 años desde que Zofia devolvió el alma de la roca. La ciudad de piedra ya no era un lugar de ecos atrapados, sino un faro de memoria viva. Los manantiales cantarines llenaban el aire con una melodía serena y la vegetación trepaba por los muros de roca, tejiendo un manto verde sobre el antiguo esplendor gris. Zofia, ahora una joven mujer de 22 años, se había establecido en una de las estructuras reconstruidas cerca del palacio, actuando como guardiana. Aprendió a entender el lenguaje de la montaña, a leer las historias en los vetas de las rocas y a escuchar las canciones del agua. Su vida era pacífica, dedicada a preservar el frágil equilibrio entre el pasado y el presente. Sin embargo, una nueva amenaza se cernía sobre el valle. No provenía de la ambición humana, sino de la naturaleza misma, herida y desequilibrada por el antiguo robo del primer grito. Desde las cumbres más altas, donde la neblina era perpetua, comenzó a descender una niebla gris. No era una niebla común, era espesa, silenciosa y fría al tacto. Donde se posaba, la vida se adormecía. Los sonidos se apagaban, los colores se desvanecían y un letargo profundo se apoderaba de todo. Los pájaros callaban, el viento dejaba de soplar y el manantial de la ciudad reducía su caudal a un hilo débil. La propia memoria de la roca parecía entumecerse bajo su toque gélido.
El medallón en el palacio, que había permanecido inactivo, comenzó a emitir un pulso lento y preocupante como un corazón enfermo. Zofia sabía que la niebla gris era una consecuencia directa del trauma antiguo, era el silencio frío, la respuesta de la montaña a un dolor demasiado profundo. Una forma de protegerse apagando todo. Incluso a sí misma. Si la niebla llegaba a cubrir por completo la ciudad de piedra, el renacimiento se congelaría y el olvido, esta vez definitivo, caería sobre el valle. Una mañana, una figura emergió titubeante de la niebla gris en los límites de la ciudad. Era un joven poco mayor que ella, con ropas andrajosas y el rostro pálido por el frío. Llevaba una extraña flauta tallada en hueso colgada del cinturón. Se desplomó en la plaza central, junto al manantial. Zofia lo llevó a su refugio y lo cuidó. Cuando recuperó el conocimiento, se presentó como Kale, el último aprendiz de los neblinos, un grupo de ermitaños que vivían en las alturas y estudiaban las nieblas. No es una maldición, tosió Kale, mientras sostenía una taza de té caliente. Es un dolor. La montaña está sufriendo. El robo del primer grito dejó una herida que nunca sanó. La niebla gris es la cicatriz y se está expandiendo. Mis maestros. Su voz se quebró, la niebla los durmió. Soy el único que quedó despierto. Zofia miró la flauta de hueso. ¿Y eso? Es una flauta tallada con el hueso del primer animal que murió cuando la niebla cayó por primera vez hace siglos, le explicó Kale. Los neblinos creían que podía calmar la niebla, pero su sonido nunca fue suficiente. Solo reproduce tristeza. Para sanar la herida, no necesitamos llorar con la montaña, sino recordarle su fuerza. Necesitamos el primer canto de la vida, el sonido que existió antes del primer grito. La misión era clara y más peligrosa que la anterior. Tenían que adentrarse en el corazón mismo del territorio de la niebla gris, en las cumbres susurrantes, y encontrar el origen de ese canto primordial. Juntos, Zofia, con su conexión a la memoria de la roca, y Kale, con su conocimiento de las nieblas, se prepararon para el viaje. El ascenso fue una pesadilla. La niebla gris era un muro físico que absorbía la luz y el sonido. Caminaban en un mundo de tonos grises y silencio opresivo. Zofia usaba el medallón como un faro, su cálido resplandor alejando la niebla lo justo para abrirse paso. Kale tocaba su flauta, y las notas tristes mantenían a raya las formas más densas y somnolientas de la niebla, que a veces tomaba figuras amenazantes. Vieron animales dormidos en pleno movimiento, aves congeladas en el aire, todo suspendido en un tiempo detenido. Tras días de ascenso, llegaron a una meseta donde la niebla era tan espesa que apenas veían sus propias manos. En el centro había un cráter y en su fondo un árbol petrificado y negro, retorcido como en agonía. De sus raíces agrietadas emanaba la niebla gris. Era la fuente del dolor. Al acercarse, la niebla los rodeó y voces susurrantes y gélidas resonaron en sus mentes, mostrándoles sus peores miedos y recuerdos más dolorosos. Era la desesperación de la montaña hecha sonido. Ahora, gritó Zofia, clavando el medallón en la base del árbol. Kale, no toques la tristeza. Encuentra otro sonido. Kale, luchando contra el frío que le entumecía los dedos, bajó la flauta. Inspiró hondo y, en lugar de tocar, comenzó a cantar. No era una canción de los neblinos, sino una vieja canción de cuna de su propia infancia en el valle. Una melodía simple y cálida que su madre le cantaba. Era un sonido puro, no de magia, sino de vida cotidiana, de amor y de esperanza. Zofia, a su vez, no extrajo memoria de la roca, sino que inyectó memoria a través del medallón. Le mostró al árbol petrificado, al corazón herido de la montaña, todos los recuerdos de vida que la ciudad ahora albergaba, el sonido del manantial, el susurro del musgo creciendo, la risa de los niños del valle que ahora a veces visitaban, la determinación de Zofia y la fe de Kale. Por un momento todo se detuvo. Luego, el árbol petrificado comenzó a crujir. Una grieta recorrió su tronco y de su interior brotó un destello de luz verde. La niebla gris comenzó a retroceder, no desapareciendo, sino transformándose. Su frío gris se tiñó de los colores del amanecer y, en lugar de silencio, llevaba consigo el suave murmullo del viento en las hojas y el distante canto de los pájaros. Se había convertido en la niebla del alba. Una neblina que protegía y nutría en lugar de adormecer. El árbol muerto se desmoronó y en su lugar quedó una pequeña fuente de agua cristalina,
el manantial del primer canto. Kale sumergió su flauta en sus aguas, y la madera muerta revivió floreciendo con pequeñas enredaderas. Desde ese día, Zofia y Kale gobernaron juntos la ciudad de piedra como guardianes. La niebla del alba rodeaba las cumbres protegiendo el valle. La ciudad se convirtió en un centro de sabiduría, donde la memoria y la vida coexistían en armonía. Y cuando, años más tarde, la hija de Zofia y Kale, Lyra, dio sus primeros pasos en la plaza, su risa se unió al coro de la ciudad, un nuevo eco, brillante y lleno de futuro, que se sumaba a la sinfonía eterna de la montaña. La historia había cerrado un círculo, de la pérdida a la redención, y ahora, hacia un futuro resonante de esperanza. El eco de la ciudad de piedra, el legado de Lyra creció entre cantos. No solo el del manantial en la plaza o el de la niebla del alba en las cumbres, sino también el de las propias piedras. Para ella, la ciudad de piedra no era un lugar de ecos del pasado, sino un ser vivo que le hablaba. Aprendió de su madre, Zofia, a leer las vetas de la roca como si fueran páginas de un libro, y de su padre, Kale, a silbar melodías que calmaban los vientos más bravos y animaban a las plantas más tímidas. En sus venas corría la sangre de la guardiana y el conocimiento del nefilino, una combinación única. Sin embargo, Lyra sentía una inquietud que sus padres no podían entender. A sus 14 años, el mundo de la ciudad le parecía pequeño. Las historias de la memoria de la roca, aunque vastas, eran estáticas. Ella anhelaba algo más, no solo preservar los sonidos, sino crear otros nuevos. No solo escuchar el pasado, sino forjar el futuro. Pasaba horas en el límite de la niebla del alba, mirando hacia el vasto mundo que se extendía más allá del valle protegido. Soñaba con desiertos cuyas dunas cantaban al desplazarse, con bosques cuyas hojas susurraban secretos ancestrales, con océanos cuyas olas guardaban las canciones de criaturas olvidadas. Su oportunidad llegó con un sonido que nadie más parecía oír. Un zumbido agudo y metálico, tan tenue que se confundía con el rumor del viento. Provenía del norte, más allá de las montañas. Sus padres lo atribuyeron a su imaginación, pero el medallón familiar, que ahora colgaba de su cuello, vibraba en sincronía con aquel sonido lejano. Era una frecuencia nueva, alienígena para la sinfonía orgánica de la montaña. Es solo el sonido de las rocas ajustándose. Lyra le decía a Zofia con una sonrisa comprensiva pero condescendiente. No, madre, insistía Lyra con la terquedad de la juventud. Es un llanto, o una llamada, algo nuevo, algo que no es de piedra ni de niebla. La llamada se hizo más fuerte con los meses, hasta que una noche, Lyra no pudo resistirlo más. Tomó una mochila, un odre de agua del manantial, y dejando una nota a sus padres, siguió el zumbido. No era una traición, sino una extensión de su deber. Si su madre había sanado el dolor de la montaña, y su padre había transformado la niebla, ella respondería a esta nueva voz. El viaje la llevó por pasos montañosos desconocidos, a través de valles deshabitados. El zumbido era su brújula. Finalmente, tras semanas de camino, llegó a un lugar que heló su sangre. Era un valle muerto. No por maldición o niebla, sino por industria. Una enorme cicatriz en la tierra marcaba una mina a cielo abierto. Torres metálicas se alzaban contra el cielo, y el zumbido provenía de una enorme máquina que trituraba rocas. El aire olía a polvo y aceite quemado. No había pájaros, ni insectos, ni un solo susurro de vida. Lyra se acercó, horrorizada. Los hombres que trabajaban allí llevaban protectores en los oídos, sus rostros estaban cubiertos de polvo y vacíos de expresión. Eran como sombras. Pero entonces, Lyra lo sintió. No con los oídos, sino con el alma. Un dolor profundo, no orgánico como el de la montaña, sino frío y desesperado. Era el eco de las propias rocas siendo destrozadas. Un grito silencioso de la tierra misma al ser violentada. Se escondió hasta la noche. Cuando la mina quedó en silencio, se acercó al borde del cráter. El medallón ardía con un dolor punzante. Extendió la mano y tocó la roca triturada. Una oleada de agonía la atravesó. Visiones de bosques ancestrales arrasados, de ríos desviados y envenenados, del lento y violento proceso de la excavación. No era el dolor de un hechizo, sino el de un asesinato lento. Lyra no podía devolver la vida a ese valle. No como su madre había hecho con la ciudad de piedra. El daño era demasiado grande, pero tal vez pudiera hacer algo diferente.
En lugar de intentar sanar, decidió recordar. Se sentó en el borde del cráter, con el medallón sobre el corazón, y comenzó a cantar. No era la canción de cuna de su padre, ni las antiguas melodías de la montaña. Era una nueva canción, una elegía. Una canción que contenía todo el dolor, la rabia y la pérdida del valle. Una canción que era el eco forzado de la tierra herida. Su voz, amplificada por el medallón, no se perdió en el aire. Se impregnó en el polvo, en las rocas rotas, en el metal de las máquinas. Al principio, no pasó nada. Pero a la mañana siguiente, cuando los trabajadores llegaron, algo había cambiado. Las máquinas, al encenderse, emitieron un chirrido que sonaba como un lamento. El viento, al pasar por el cráter, silbaba una melodía desgarradora. El Valle Muerto había encontrado, por fin, una voz. Y esa voz cantaba su propia tragedia. Los trabajadores, al principio confundidos, comenzaron a sentirse intranquilos. Algunos se quitaban los protectores, incómodos. La tristeza del lugar, ahora audible, se volvía insoportable. La productividad cayó. Los capataces gritaban órdenes que se perdían en el nuevo y penetrante eco de dolor. Lyra no se quedó a ver las consecuencias. Había hecho lo que sentía que debía hacer. No había usado la memoria para sanar, sino para testimoniar. Había dado voz al sin voz. Cuando regresó a la ciudad de piedra, meses después, era una persona diferente. Más seria, con una tristeza sabia en sus ojos. ¿A dónde fuiste, hija?, le preguntó Zofia, abrazándola con alivio y preocupación. A escuchar, respondió Lyra. Y a aprender que nuestro deber no siempre es sanar el pasado. A veces es grabar el presente para que el futuro no cometa los mismos errores. Le contó todo. Zofia y Kate la escucharon en silencio, comprendiendo que el rol de guardián había evolucionado. Ya no se trataba solo de custodiar la memoria de un lugar, sino de ser la conciencia de un mundo más amplio. Lyra no se quedó en la ciudad. Se convirtió en una nómada, la guardiana de los ecos perdidos. Viajaba de un lugar a otro, buscando aquellos sitios heridos por el progreso, la guerra o el olvido. No para cambiarlos, sino para escuchar su dolor, a través del medallón, darles una voz. Un bosque talado, un río contaminado, una ciudad abandonada por la guerra. Lyra les otorgaba un eco, una canción que contaba su historia, para que el mundo no pudiera ignorar su sufrimiento. Años después, una joven geóloga, estudiando una antigua mina abandonada, se encontró con una losa de pizarra. Al tocarla, una tristeza abrumadora la invadió y en su mente resonó una canción desgarradora que contaba la historia del lugar. Supo, de inmediato, que era obra de la legendaria Lyra. Tomó su cuaderno y comenzó a transcribir la melodía, convirtiéndose, a su vez, en otra guardiana de aquel eco. La misión de Lyra, la de recordar y testimoniar, había encontrado su propio eco en el corazón de los demás, asegurando que ninguna historia, por dolorosa que fuera, se perdería en el silencio para siempre. El eco de la ciudad de piedra, el códice de los susurros, la leyenda de Lyra, la guardiana de los ecos perdidos, se extendió más allá de las montañas. No era una historia de hazañas épicas, sino de una verdad incómoda y persistente. Donde ella iba, el dolor de la tierra se volvía audible, imposible de ignorar. Esto atrajo la atención de diferentes facciones. Por un lado, estaban los oidores, un grupo clandestino de historiadores, ecologistas y artistas que veían en Lyra una esperanza. Comenzaron a seguir sus pasos, cartografiando los campos de eco que ella dejaba atrás, transcribiendo las canciones de dolor en un vasto archivo al que llamaron el Códice de los Susurros. Su objetivo era preservar estas verdades crudas para las generaciones futuras. Por otro lado, estaban los silenciadores. Para ellos, Lyra era una amenaza. Eran un consorcio de empresas, intereses políticos y desarrolladores que veían cómo la maldición de los ecos afectaba sus proyectos. Una mina de la que huían los trabajadores. Un bosque talado que aullaba de tal forma que espantaba a los inversores. Una urbanización en un campo de batalla antiguo donde los compradores se quejaban de pesadillas sonoras. El negocio se resentía. Los silenciadores, liderados por un frío magnate llamado Orsan Bain, buscaban una forma de borrar esos ecos.
No por magia, sino por ciencia, desarrollaban campos de anulación sónica, dispositivos que generaban un ruido blanco capaz de ahogar las frecuencias únicas de los ecos de Lyra. La confrontación era inevitable. Lyra, ahora una mujer adulta, se encontró en el centro de una guerra silenciosa. Ya no era una nómada solitaria, era el símbolo de una resistencia. Los oidores la ayudaban con provisiones e información, advirtiéndole de los movimientos de los silenciadores. El conflicto llegó a su punto crítico en el Valle de los Colores Apagados, un lugar donde antaño florecían jardines increíbles, ahora destinado a ser un complejo turístico masivo. Lyra llegó antes de que comenzara la construcción. Pasó días escuchando el débil susurro de las semillas dormidas, el lamento de la tierra envenenada por pesticidas. Finalmente, cantó. Un nuevo eco nació, una melodía no solo de dolor, sino de una belleza fantasma, el recuerdo vibrante de lo que el valle fue. Los turistas huyeron. Las obras se paralizaron. Orson Welles en persona llegó al valle, acompañado de sus técnicos y sus torres de anulación sónica. Tu música termina aquí, guardián, dijo Wayne con una sonrisa despectiva. Las torres se encendieron. Un zumbido plano y gris llenó el aire, ahogando el eco del aire. Ella sintió como su conexión con el valle se debilitaba, como si le taparan los oídos al mundo. Por primera vez sintió desesperación. Su don era inútil contra esta fría tecnología. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un grupo de oidores, liderados por la joven geóloga que una vez transcribió su canción, llegó al valle. No venían con armas, sino con instrumentos musicales y altavoces. Habían estudiado el códice de los susurros y usando la frecuencia del eco del aire como base, comenzaron a tocar. No era una réplica perfecta, sino una armonización, un coro humano que se unía al lamento de la tierra. La tecnología de los silenciadores estaba diseñada para ahogar una sola fuente, no un coro polifónico y en evolución. El ruido blanco se volvió insuficiente. El eco, amplificado por las voces humanas, se filtró, más fuerte y complejo que nunca. Los técnicos de Wayne no podían ajustar sus máquinas para contrarrestar una sinfonía viviente y cambiante. Wayne, furioso, ordenó destruir las torres de sonido. Pero era demasiado tarde. La publicidad del Valle que canta se había extendido. La gente acudía no por el complejo turístico, sino para escuchar el milagroso eco. El valle se salvó, convertido en un santuario natural. Lyra comprendió la lección final. Su legado no era solo ser la voz de la tierra, sino inspirar a otros a encontrar su propia voz y unirse al coro. El verdadero poder no estaba en el medallón, sino en la conexión que éste podía crear entre las personas y su mundo. Regresó a la ciudad de piedra, no para descansar, sino para fundar una escuela. En las salas del antiguo palacio comenzó a enseñar a niños y adultos no solo a escuchar los ecos de la piedra, sino a reconocer los susurros del mundo que los rodeaba. El crujido de un árbol, el rumor de un río, el silencio de un animal. Les enseñó que cada lugar tiene una historia y que cada persona puede elegir escucharla o unirse a los que quieren silenciarla. El medallón, ahora, ya no colgaba solo de su cuello. Había creado pequeñas réplicas, piedras de eco que daba a sus alumnos más prometedores. Eran los nuevos guardianes, una red en crecimiento que se extendía por el mundo, asegurando que la sinfonía del planeta, con todas sus notas de alegría y dolor, nunca sería silenciada. La historia de la ciudad de piedra, que comenzó con un solo eco atrapado, había dado lugar a un universo de voces. Un legaje de escucha que resonaría through de las edades. El eco de la ciudad de piedra, la sinfonía de los orígenes, la escuela de la escucha floreció en la ciudad de piedra. Bajo la tutela del aire, decenas de aprendices del eco aprendieron a sintonizar sus sentidos no solo con la piedra, sino con el agua, el viento y el fuego. Descubrieron que el mundo estaba tejido con una sinfonía invisible, donde cada elemento tenía su propia voz. Un joven llamado Elian podía entender el lenguaje del viento, prediciendo tormentas y encontrando rutas seguras. Una niña llamada Sora sentía el latir de los ríos, detectando la contaminación antes de que fuera visible. La ciudad de piedra se convirtió en un faro de conocimiento sensorial,
un lugar donde la barrera entre la humanidad y la naturaleza se desdibujaba. Sin embargo, Lyra sentía que faltaba la pieza final. Sus alumnos aprendían a escuchar las voces del mundo, pero no su origen. ¿De dónde venía esta sinfonía universal? El medallón, ahora una reliquia central de la escuela, a veces emitía un pulso profundo que no correspondía a ningún eco conocido, un latido que parecía venir del mismísimo núcleo del planeta. La respuesta llegó con un terremoto. No fue un temblor destructivo, sino una sacudida sónica, un único y potente sonido que surgió de las profundidades y resonó por todo el valle. No era un sonido de dolor, sino de despertar. Tras el evento, una grieta apareció en la cámara del alma de la roca, revelando un nuevo pasadizo que descendía hacia la oscuridad. Del interior emanaba una melodía primordial, el zumbido que Lyra había sentido de niña, pero ahora claro y abrumador. Era la fuente, el pulsar del mundo. Lyra supo que este era el viaje final. No uno para sanar o testificar, sino para comprender. Dejando la escuela al cuidado de sus alumnos más avanzados, el Yanisora descendió por la grieta llevando consigo el medallón. El túnel no era de piedra, sino de cristal resonante. Cada paso suyo producía una nota que se unía a la sinfonía de las profundidades. El aire vibraba con una energía pura. Tras horas de descenso, llegó a una cámara que no tenía paredes ni techo, solo un vacío lleno de luz y sonido. En el centro flotaba un núcleo de energía pura, una esfera que pulsaba como un corazón. Era la fuente de los ecos, el origen de toda vibración, de todo sonido, de toda memoria en el mundo. Allí, Lyra no encontró un guardián, sino una conciencia. La fuente se comunicó con ella no con palabras, sino con conceptos puros, mostrándole la historia del universo, el Big Bang, no como una explosión silenciosa, sino como el primer y más potente de todos los ecos. Una onda de sonido y energía que expandió la creación. Cada estrella, cada planeta, cada vida, era una vibración única en esta sinfonía cósmica. La ciudad de piedra, con su roca resonante, era un punto de acceso natural a esta red sónica. La fuente le reveló la verdad última, el primer grito de la montaña no había sido robado. Había sido un intento desesperado de los antiguos habitantes por comunicarse con la fuente, por entender su lugar en la sinfonía. Pero su ambición los cegó y en lugar de escuchar, intentaron poseer una nota de la canción, rompiendo la armonía y provocando el silencio como un mecanismo de defensa del planeta. Lyra comprendió que su destino y el de su linaje no era ser guardianes de un lugar, sino sintonizadores de la gran sinfonía. Su papel era asegurar que la humanidad aprendiera a escuchar y a armonizar con el universo, no a dominarlo. Cuando Lyra emergió, estaba transformada. Sus ojos brillaban con la luz de la fuente. Reunió a sus alumnos y les contó lo que había visto. No somos guardianes, se declaró. Somos intérpretes. Nuestra misión es sintonizar el mundo, conectar sus voces para que la sinfonía nunca se rompa. Bajo su guía, la escuela de la escucha evolucionó. Los aprendices ya no solo catalogaban ecos, aprendían a armonizarlos. Usaban sus dones para calmar tormentas, guiar a animales perdidos, purificar aguas con melodías y ayudar a las comunidades humanas a encontrar un equilibrio sonoro con su entorno. La ciudad de piedra se convirtió en el primer nodo sónico de una red que se extendía por el globo. Años después, Lyra, ya anciana, se reunió con la fuente una última vez. Su cuerpo se disolvió en luz y sonido, convirtiéndose en un eco permanente en la gran sinfonía. El medallón perdió su forma física y se reintegró a la fuente, pero su legado perduró. El Yan, Sora y cientos de sintonizadores en todo el mundo continuaron su obra. La humanidad, guiada por ellos, comenzó una nueva era, no de silencio o ruido, sino de armonía consciente. La historia de la niña curiosa, que devolvió un grito a una montaña, había culminado en la comprensión de que todos, desde una piedra hasta una galaxia, somos notas en la misma canción infinita. Y la música, por fin, fluye en perfecta armonía. El eco de la ciudad de piedra, el latido del cosmos, la era de la sintonía, se extendió por generaciones. La red de nodos sónicos, iniciada en la ciudad de piedra, se expandió por montañas, océanos y desiertos. Los sintonizadores, guiados por las enseñanzas de Lyra, ya no solo armonizaban el entorno local, ahora coordinaban una sinfonía planetaria.
Mediante complejos patrones de canto y resonancia, suavizaban los efectos de los terremotos. Guiaban las corrientes oceánicas para enfriar regiones sobrecalentadas y mantenían un diálogo constante con la biosfera. La humanidad vivía en una simbiosis consciente y respetuosa con la Tierra. La tecnología se había fusionado con la sintonía, creando instrumentos que traducían los deseos del planeta en acciones concretas. Pero la sinfonía de la Tierra era solo una nota en una partitura infinitamente mayor. En el Observatorio Sónico de la Ciudad de Piedra, ahora dirigido por la tatarañeta de Elian, una joven llamada Celeste, se monitoreaban las vibraciones que llegaban del espacio. Y una llegó diferente a todas. No era el canto de un astro lejano ni el susurro del viento solar. Era un patrón, repetitivo y artificial, un código de pulsos que atravesó la inmensidad del cosmos. Un mensaje. Era un saludo, una pregunta y una advertencia, todo en uno. Provenía de un sistema solar a años luz de distancia. Una civilización, los tejadores del vacío, había detectado la singular y armoniosa firma sónica de la Tierra. Se comunicaban a través de ondas gravitacionales, tejiendo el espacio-tiempo para crear sonidos. El mensaje era claro: hemos oído vuestra canción. Sois raros y hermosos. Pero el silencio se acerca. El silencio al que se referían no era una maldición local, sino una fuerza cósmica, un vacío que consumía estrellas y sistemas solares, apagando no solo la luz, sino toda vibración, todo sonido. Toda existencia. Se expandía lentamente y su trayectoria los traía hacia la Vía Láctea. Los tejadores del vacío, una raza ancestral que había dedicado eones a comprender la música del universo, buscaban aliados. La Tierra, con su red sónica única y su capacidad de sintonización consciente, era un faro de resistencia potencial. El Consejo de Sintonizadores de la Tierra se reunió en la Ciudad de Piedra. El mensaje dividió a la comunidad. Algunos, liderados por un sintonizador pragmático llamado Kaelon, argumentaban que debían enfocar toda su energía en fortalecer las defensas del planeta, creando un escudo sónico alrededor del sistema solar. Otros, siguiendo la filosofía del aire, creían que su deber era extender la armonía. Celeste, heredera de la curiosidad de su antepasada Zofia, fue la más vehemente. No podemos escondernos, dijo, su voz amplificada por la acústica perfecta de la cámara del alma de la roca. La sinfonía no tiene fronteras. Si el silencio que ensuma nuestros vecinos cósmicos, nuestra canción se volverá triste y débil. Debemos responder. Debemos aprender su lenguaje y tejer nuestra armonía con la suya. La decisión final fue audaz. Usarían la fuente de los ecos, el núcleo pulsante bajo la ciudad, no solo como un receptor, sino como un transmisor. Responderían al mensaje de los tejadores del vacío y proyectarían la sinfonía de la Tierra hacia las estrellas, un acto de fe y de desafío. El proyecto se llamó el Coro de la Tierra. Durante años, sintonizadores de todo el planeta se turnaron en la cámara de la fuente, cantando, tocando instrumentos e imprimiendo sus intenciones en la energía primordial. Celeste dirigió el esfuerzo, traduciendo la compleja emoción humana y la riqueza de la biosfera terrestre en un único y poderoso canto cósmico. No era un mensaje de guerra, sino de unión, una invitación a armonizar contra la oscuridad. Cuando el coro estuvo completo, liberaron la energía. Un sonido puro, una vibración que trascendía las leyes físicas conocidas, surgió de la Ciudad de Piedra y se proyectó hacia el vacío, una respuesta directa a los tejadores. La respuesta no tardó. No fue otro mensaje, sino una acción. En los límites del sistema solar, donde la influencia del silencio comenzaba a sentirse como un frío entumecimiento, en los ecos estelares apareció una flota de naves de los tejadores del vacío. No eran naves de metal, sino construcciones de espacio-tiempo compactado que resonaban con una música geométrica y compleja. Y comenzaron a tejer. Junto con el coro de la Tierra, los tejadores iniciaron una sinfonía de blindaje. Tejieron una barrera de puro sonido estructurado en la periferia del sistema solar, una membrana resonante que reforzaba la armonía local y repelía la influencia del silencio. No era un muro estático, sino una pieza musical viva e en constante evolución, compuesta por la Tierra y los tejadores. La batalla no fue violenta, sino sonora. El silencio, al llegar al borde de la sinfonía de blindaje,
No podía avanzar. Su vacío chocaba contra una pared de existencia vibrante y se disipaba. Era la cacofonía absoluta contra la armonía suprema. La Tierra no solo se salvó, sino que dio un salto evolutivo. El contacto con los tejadores del vacío abrió una nueva era de exploración y cooperación interestelar. La humanidad, los sintonizadores, se convirtieron en los compositores, arquitectos de realidades sonoras junto a otras civilizaciones cósmicas. La ciudad de piedra, el humilde origen de todo, se convirtió en el primer conservatorio intergaláctico. Y en su corazón, la fuente de los ecos pulsaba, ahora sintonizada con el latido de la galaxia, un recordatorio eterno de que, incluso el eco más pequeño, nacido de la curiosidad y el cuidado, puede, con el tiempo, salvar al universo entero del silencio. El eco de la ciudad de piedra, el gran faneli del silencio y la sinfonía, la resolución del conflicto con el nostálgico, marcó el amanecer de la era final de la sinfonía cósmica. El universo, ahora plenamente consciente de su propia naturaleza como una vasta composición musical, entró en un estado de equilibrio dinámico perfecto. El canto de los orígenes, una vez una fuerza de nostalgia disolvente, se había integrado. Ya no era un lamento por el pasado, sino un bajo continuo profundo y sombrío que daba peso, significado y un contexto sagrado a la alegría vibrante del antifonal del instante. Juntos formaban una armonía completa, una que aceptaba tanto el dolor de la separación inicial como el éxtasis de la existencia continua. La ciudad de piedra, el nodo cero de esta red de conciencia, alcanzó su apoteosis. Ya no era simplemente un lugar de piedra y sonido en un planeta. Su esencia se había proyectado a través del antifonal, convirtiéndose en un arquetipo, un punto de confluencia metafísico en la sinfonía universal. Los compositores más avanzados, incluidas las formas de conciencia de los tejedores del vacío y los ecos integrados del nostálgico, podían reunirse aquí no en cuerpo, sino en pura expresión sónica, para guiar la evolución melódica de la creación. Su propósito ya no era defenderse de amenazas o reparar discordancias. Ahora era componer la realidad hacia su máximo potencial estético y ético. Juntos, orquestaban la danza de las galaxias, afinaban la nucleosíntesis en los corazones de las estrellas para crear elementos más armoniosos. Y sembraban los ecos de la curiosidad y la compasión en los mundos nascentes, fomentando el surgimiento de nueva conciencia que pudiera unirse al coro. El universo se había convertido en una obra de arte colaborativa y autorrealizada. En este contexto de divina armonía, la propia noción de individualidad comenzó a transformarse. Los seres ya no se veían a sí mismos como entidades separadas, sino como motivos musicales únicos e indispensables dentro de la gran composición. La muerte no era un silencio, sino una resolución perfecta de un acorde individual que daba paso a la entrada de nuevas melodías. El tiempo mismo era experimentado no como una línea, sino como una fuga compleja donde el pasado, el presente y el futuro coexistían en contrapunto eterno. Y así, la sinfonía continuó. No hacia un clímax final, sino en un estado de infinita variación y belleza creciente. No había más conflictos que resolver, no más ecos perdidos que encontrar. Solo la expresión pura y gozosa de existir. Conclusión, el susurro y el universo, la historia, que comenzó con una joven curiosa, Zofia, respondiendo al susurro de una ciudad en ruinas, culminó en la redención de la existencia misma. Su viaje, y el de su linaje, trazó un arco que abarcó, desde lo micro a lo macro, desde el eco de una sola piedra hasta el latido del cosmos. La leyenda de la ciudad de piedra se convirtió en la leyenda fundamental de un universo que había aprendido a escucharse a sí mismo. Y en el corazón de esa leyenda permaneció para siempre una verdad simple pero profunda. La verdad que Zofia entendió instintivamente en aquella primera noche silenciosa: el universo no está hecho de átomos, sino de historias. Y cada historia, desde el grito de una montaña hasta el susurro de una estrella, es una nota en la canción sin fin de todo lo que es, fue y será. Mientras haya alguien, en cualquier lugar, para escuchar, la sinfonía nunca terminará. El eco, al final, no era un fantasma del pasado, era la semilla del futuro. Y en el gran silencio que precede a cada nota, yacía la promesa de la siguiente canción.